Muy buenas tardes, mi nombre es Yubeli Quinayas Chicangana. Eh, Estoy estudiando en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, curso la licenciatura en Pedagogía Infantil y hoy vamos a hablar un tema sobre el curso de políticas educativas. Estamos en compañía del profesor Vicente Giovanni Delgado, quien hoy nos va a compartir temas sobre los decretos y la parte laboral del sector público y privado. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Sí, gracias, Yubeli. Hago parte de la institución educativa municipal Pachacuti. Pertenezco a la Secretaría de Educación de Pitalito, Huila, y estoy adscrito actualmente al decreto 1278, es el decreto de nombramiento. Bueno, profe, entonces hoy vamos a comentar unas pequeñas preguntas sobre esos decretos que usted acaba de mencionar. Entonces, ¿con cuál de los dos decretos 2277 de 1979 o el 1278 del 2002 es contratado usted y qué nos aporta de estos dos decretos? Bueno, yo soy contratado por el decreto 1278. No podría estar contratado por otro decreto, bueno, a excepción de decretos especiales. Hay unos decretos especiales, pero es el decreto es el decreto que rige actualmente. No podría estar nombrado por 2278, es un decreto que ya digo, una caducidad ya hace bastante tiempo. Desde el 2001 o 2002 para acá ya rige el 268. El profesor que quiera entrar el profesional o licenciado o normalista que quiera ejercer la profesión docente, pues se lo nombrará por el decreto 1278. Pues yo puedo opinar que son decretos que responden a dos circunstancias históricas distintas. Unos dicen que el 2277 es un mejor decreto porque tenía más dádivas, mayores garantías, doble pensión de gracia, una pensión ordinaria, una de gracia, que los sueldos eran un poco más altos, que se podía que subir en el escalafón también se podía partir del tiempo de servicio, o sea, por el tiempo de servicio uno puede subir en el escalafón, ahorita que es un poco más complejo. Otros dirán que no, que ahorita pues puede ser un poco más sencillo porque digamos hay más condiciones, ya no, por más lejos que uno lo manden a trabajar, ya hay las condiciones para trabajar, etcétera. Eso depende mucho de las circunstancias históricas. Bueno, profe, entonces, ¿qué opina usted de estos dos decretos, aparte de lo que nos acaba de comentar? Pues básicamente eso, ¿no? El profesor, siempre una de las preocupaciones del docente, bueno, y no del docente, sino del ente contratante, el Estado, el municipio, es la excelencia educativa, ¿no? Eso no es los decretos no simplemente es una garantía o un estatuto docente, sino que esos estatutos están en función de mejorar la calidad educativa, si no, no tendría sentido. O sea, y entonces esa lógica diría que en tanto el profesor se sienta bien, pues va a ofrecer un mejor servicio educativo. Pero hay que entender que el decreto lo que busca también es precisamente eso, la estabilidad docente, que el docente tenga un pago justo, un salario mensual, que tenga las condiciones laborales óptimas, que tenga ciertos derechos, claro, lo van a cobijar ciertos deberes. Eh, entonces, eso es lo importante de los decretos, ¿no? Que lo que buscan son garantizar al docente pues una estabilidad. Un poco el conflicto que hay entre 1278 y 2277 es que los docentes de 2277 podían tener hasta contratar dos veces. Han tenido su cambio. Sí, y eso, claro, podían contratar, decían, incluso yo me acuerdo de profesores en el colegio que en la mañana trabajaban en un colegio y en la tarde trabajaban en otro. Y uno dice, no, pues que bueno, son dos sueldos, y claro, son dos sueldos. Yo creo que la intención de 1278 pues, es loable en la medida en que difícilmente si yo trabajo en dos, tres partes yo voy a poder rendir. Entonces, pues supongo que por eso el 1278 pone esa condición, yo no puedo tener doble contratación. A no ser que
en ciertas circunstancias, por ejemplo las horas extras que están por ley, pero no es un contrato aparte de las horas extras. Entonces, pero se puede ejercer una crítica a eso, y es el profesor hoy en día también tiene que salir a buscar otros trabajos. Entonces los sábados están en una universidad, en las noches están en un colegio, porque el 278 puso una limitante, pero no, la condición salarial no es lo más óptimo. Recordemos que un 2A, un profesor 1A, normalista, bachiller, un sueldo no pasa a 1.700.000 pesos. Son 2 salarios mínimos, no sé, no tengo certeza de eso, pero para todo lo que ha hecho un docente, todo su proceso, no creo que sea un 2A, un profesor 2A, un profesional que ha estudiado 5 o 6 años en la universidad, ha hecho un proceso, y si se midiera eso en términos de inversión, no justifica. Tendría que pasar 5 o 6 años igual para más o menos descontar un poco todo el esfuerzo, porque un profesor 2A puede estar ganando 2.200.000, 2.300.000, que pues para muchos eso es el sueldísimo, pero realmente hay profesiones, creo que de las profesiones la peor paga es esta, ¿no? ¿Qué evidencia en estos dos estatutos? ¿Qué evidencia? Pues eso, ¿no? Lo que estamos hablando un poco de las comparaciones, es eso, son dos apuestas distintas, ¿no? Me imagino que el 1278 apareció de alguna manera como una respuesta a las ventajas o desventajas del 2278. Entonces decían, bueno, 2 pensiones, entonces seguramente decían, no, pues 2 pensiones pueden ser muchas. Entonces se dijo, no, ahora una pensión. Antes se contaba con que a los 50 años se pensionaban y podían trabajar hasta los 65, y eso representaba o sea, además de la pensión era un sueldo de más, después de 20 años de servicio. Ahorita eso se reduce un poco, ¿no? Ahorita a los 57 años uno se pensiona, y ya es difícil ya tener, digamos, aparte de eso, otro trabajo. Entonces, para usted, ¿cuál sería el adecuado? No, no existe. O sea, voy a ser voy a dar mi propia opinión, ¿no? Ninguno, yo creo que ninguno. La discusión en torno a los decretos, a esos decretos de nombramiento, seguimiento y pensión y todo eso, digamos, se ha centrado en eso. La discusión se ha centrado en que si se gana justo, si no, si a uno les daban más, a otros les dan menos, digamos, pero yo ejerciendo me doy cuenta que el profesor escalafona porque hay una garantía laboral, pero yo no veo profesores escalafonados arriba que yo diga, uy, maestro, sensei, ¿no? Yo digo, uff, o sea, todo eso que tiene es porque abona en la sapiencia, no abona en la inteligencia. No, al contrario, yo veo profesores ahorita mismo con escalafones altos, con maestrías, con doctorados, y uno no ve un reflejo en la buena educación. O sea, creo que los decretos también crean un escenario de conflicto de competencias, ¿no? de competir, de ascender, pero por alguna razón no se ha logrado darle a ese punto, a la pasión. Hay profesores que no tienen mucho ascenso, porque tal vez tienen otras pretensiones, pero uno ve profesores 1A, 2A, en términos de escalafón, apasionados con su proyecto, docentes que hacen un poco más, que tienen procesos alternos con los estudiantes, que tienen experiencias significativas. Muchas veces yo he encontrado experiencias que docentes están muy bien escalafonados, dicen, no, ¿para qué me pongo con experiencias significativas? Hay que ser prácticos. Entonces ellos se entregan, ya es una dinámica como, no, yo ya hice lo que tenía que hacer, y ya se repiten las clases. Es complicado. Por ejemplo, ¿cómo se garantiza la excelencia docente el concurso de méritos se compra? Eso es una verdad de gritos. No me pueden decapitar por decirlo, ¿no? Eso es una verdad de gritos. ¿Cómo se garantiza la excelencia docente cuando se compran los concursos? O sea, cuando entran a un concurso
Y O sea, hay corrupción dentro hay de corrupción en el concurso. Bueno, un poco esa ventaja, bueno, no una ventaja, bueno, esa ventaja sí la tiene el 1278, que bien o mal es estandarizado el proceso. Un poco el 2278 sí había mucha autonomía de los rectores. El rector acomodaba o desacomodaba a un profesor de acuerdo a su autonomía, ¿no? Un poco el 1278 sí es más estandarizado el proceso y todo eso. Pero lo que quiero decir en últimas es que yo no veo que haya un impacto en ninguno de los dos decretos en la excelencia docente. O sea, falta capacitación en un país como estos donde hacer una maestría vale 22, 28 millones. Y claro, está bien que valga, porque uno cuando vale valora, valora algo. Pero si uno va a otros países, Argentina, Chile, Europa mismo ofrece becas, carreras de maestría gratuitas o con muy bajo valor. Acá es un lío para que uno le den una beca o para que uno le dé una capacitación, no tanto una beca, sino una capacitación pertinente para algo, porque todo se mide por números de estudiantes, todo está apretado, el presupuesto nacional está apretado. Profe, ¿usted conoce la inscripción o el acceso de los escalafones? Son tres en el 278, ¿no? Está el 1, 2, 3, y cada uno tiene A, B y C, ¿no? Depende. ¿Conoce también la estructura del escalafón? Básicamente esa, ¿no? Entonces hay profesores que dicen, si es bachiller normalista es 1A, si es profesional licenciado es 2A, y bueno, el B o C se ganan de acuerdo con estudios extras o procesos extras. O sea, hay un ascenso vertical y un ascenso horizontal. O sea, para ascender verticalmente hay que agotar la instancia horizontal, y está el 3 que pues también ya son con doctorados y maestrías y todo ello. Bueno, profe, entonces, ¿conoce la estabilidad laboral económica de un docente del sector privado? No, yo no conozco, desconozco en práctica. Sé que es un sector bastante inestable, no tiene un respaldo del gobierno. Por ejemplo, en pandemia quien más afectó fue el docente del sector privado, porque si la institución no se sostiene, no puede sostener al docente. Bien o mal nosotros profesores oficiales. ¿Y qué ventajas y desventajas tiene el docente del sector público? Que tiene una vinculación indefinida, en términos indefinidos, pues en términos, cuando se gana el concurso, tiene todas las condiciones de ley. Como lo suelo decir yo, pues el que le paga a uno es el cajero. Muchas veces en sectores privados o por contratos de otras naturalezas es esperar que se cumpla el mes y muchas veces no le pagan, entonces hay que esperar 15 días más porque no han desembolsado, porque tal cosa. Pues el docente oficial sí tiene esa garantía que el mes a mes el dinero está ahí. Eso genera mucha tranquilidad en los docentes, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias por su colaboración respecto a estas preguntas. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes.